La clase es de miopatías inflamatorias. Por favor, ¿me escuchan bien? Sí, doctora, sí se le escucha. Muy bien. Ay. ¿Ven imágenes, por favor? Se ve su Sí, primera doctora. diapositiva, introducción. Sí. Ah, ya. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a hablar de las miopatías inflamatorias, ¿no? Y cuando hablamos de miopatías inflamatorias, estamos hablando de una inflamación a nivel de los músculos, de todos músculos estriados. Y dentro de las miopatías inflamatorias estamos hablando de las que son idiopáticas o autoinmunitarias, que no sabemos la causa en la que se produce esta enfermedad. Esta se puede presentar en forma aislada, o sea, componente ante todo muscular, o puede presentarse en forma sistémica, o sea, con compromiso de otros órganos, ¿no? Y es variada, puede ser desde el punto de vista de debilidad muscular moderada, o puede también ser muy grave o severa, ¿no? O sea, las características no todas las personas van a tener las mismas características. Y al hacerle una biopsia muscular, ya que es la principal característica de enfermedad, vamos a encontrar infiltrados inflamatorios y necrosis celular. Y esta va a depender de en qué momento se toma la biopsia, ¿no? Si está muy activa la enfermedad, lógicamente vamos a encontrar. Si el paciente ya está en una fase por el tratamiento, en una fase de convalescencia, probablemente los cambios van a ser mínimos, ¿no? Y entonces, lo que nosotros vamos a hablar en esta clase es las miopatías desde el punto de vista primarias o idiopáticas, porque hay causas en las que está relacionado con enfermedades desde el punto de vista metabólicas, hay causas infecciosas, ¿no? Que pueden condicionar a este proceso inflamatorio. Entonces, nosotros vamos a excluir de este grande grupo y lo vamos a considerar solo las primarias o idiopáticas. Como les dije, cuando hablamos de miopatías inflamatorias es el sinónimo de miositis, ¿no? Y miositis es inflamación muscular. Puede presentarse en ambos grupos, o sea, son binodales, porque se presentan tanto en niños como en adultos mayores, ¿no? Y son tratables y su evolución va a ser determinada cuán rapidez se inicie el tratamiento también, ¿no? Son enfermedades consideradas multisistémicas, como le habían dicho, porque compromete diferentes órganos. Ahora, no necesariamente un paciente como el lupus, que sí va a comprometer con bastante frecuencia. En esos no, va a ser parte de algunas complicaciones que el paciente va a tener, ¿no? Los subtipos o variantes que vamos a ver de la miositis primarias está la polimiositis, la dermatomiositis, las miopatías por cuerpos de inclusión, la miopatía necrotizante o inmunoinmediata, la miositis de solapamiento o sobreposición, es otra de las, y en la cual se subdivide en síndrome de antisentritasa y las otras asociadas a enfermedades reumáticas autoinmunes. Como ven, hay una variedad de subtipos que en los últimos años se han ido incrementando y en algunos inclusive la subdivisión podría estar realizando, se tiene también una asociación con miositis relacionados a neoplasias, que también está en la subclasificación, ¿no? Pero ya que esta miositis relacionada con cáncer se ve ya sea en polimiositis o dermatomiositis, muchos autores todavía no lo consideran, pero fíjense que hay una variedad de formas de presentación y cada una sí tiene algunas características que la subdividen, pero el común denominador es una presencia de una miopatía inflamatoria.
Algunos tienen diferentes, como le digo, tratamiento y ante todo la miopatía por cuerpo de inclusión, que usualmente no responden a la terapia de inmunosupresión, ¿no? Y las características clínicas es algo diferente también, ¿no? La diferencia también es en relación a los anticuerpos, ¿no? Que sí, en algunos no son 100% específicos, pero sí le puede dar una diferenciación entre una y otra, ¿no? Esto es para que vean cómo ha evolucionado la medicina también y la clasificación de la miopatía inflamatoria. Como ven, en el año 1887 la subdividieron en solo dos entidades que pertenecían a las miopatías inflamatorias, autoinmunitarias o idiopáticas, que son la dermatomiositis y la polimiositis, ¿no? Y esta clasificación así de solo dos, ¿no? De dos enfermedades, en el 78 incluyeron las miopatías por cuerpo de inclusión, en el 91 ya la incluyeron además la miopatía necrotizante inmunomediada, y ya tenemos el 2018 en la que se complementa ya con algunas no específicas o la miositis de solapamiento, ¿no? En la cual sí la clasificación han variado, ¿no? Entonces miren, en el 1991 al 2018 cómo ha variado, y antes del 78 hasta el 91 solo hablábamos prácticamente de las dermatomiositis y polimiositis, ¿no? Sin embargo, ahora sí tenemos una clasificación más amplia, ¿no? Como les dije, es una enfermedad rara, ¿no? Es una enfermedad rara, y actualmente se considera que en un grupo bastante grande pertenece a la miositis de superposición, es decir, asociados a enfermedades reumáticas autoinmunitarias, que es un grupo bastante grande, ¿no? Por lo tanto, podemos ver un lupus eritematoso con una polimiositis o una esclerodermia con una polimiositis, y que es la que considera que es el grupo más grande que tenemos, ¿no? Entonces, el 90% de los casos de esta miositis está en relación a la miositis, a la dermatomiositis, a las miositis por superposición y a las miositis relacionados con miopatía necrotizante inmunomediata, ¿no? Este es el 90%. Entonces, ¿dónde queda la polimiositis? La que nosotros usualmente, antiguamente, era un grupo grande que solo se quedaba en ese diagnóstico. La verdad es que ese diagnóstico es básicamente por exclusión, que hemos descartado la posibilidad de estas variantes, ¿no? Y por lo tanto, si no está incluida en ninguna de estas, la dejamos en polimiositis. O sea, que de alguna manera es la que menos frecuente se da, ¿no? Sí. Una característica es que se presenta en mujeres, ¿no? Con mayor frecuencia, excepto en la miopatía por cuerpo de inclusión, en la que se da más en varones, ¿no? Pero en general, o sea, estas miopatías, como están, vemos que la de sobreposición relacionados con enfermedades reumáticas autoinmunes, y sabemos que usualmente son más frecuentes en mujeres, la ER, el lupus, etcétera, vamos a ver que sí es más frecuente en las mujeres por esa relación. Pero en caso de la miopatía por cuerpo de inclusión es más frecuente en los varones, ¿no? La incidencia es bastante variable, ¿no? Se da entre 2 a 10 casos por millón de habitantes, ¿no? Algunos lo mencionan 2.18, 7, ¿no? Pero ese es más o menos el promedio. O sea, si lo ven así, relativamente es poco frecuente. En los centros de salud grandes, en lo que
uno trabaja en el Perú, sí lo vemos, la verdad que la mayoría de médicos en formación lo han visto, ¿no? No es que no, porque esos mismos pacientes usualmente se hospitalizan con bastante frecuencia por uno u otro motivo de la complicación dentro de los centros hospitalarios, o que están relacionados perdón, con enfermedades, otras enfermedades reumatológicas. Entonces siempre lo pensamos. O sea, sí es cierto, acá según las estadísticas no lo ven, pero sí es factible verlo, ¿no? Por esta relación. Se dice que es una enfermedad binodal porque se ven en dos extremos de la vida. Por ejemplo, en pacientes de 5 a 14 años vamos a ver que la dermatomiositis se ve con frecuencia, o sea, se puede presentar, y el otro es entre un promedio de 45 a 65 años en la que se ve con mayor frecuencia la polimiositis. O sea, no es exclusión del grupo mayor, sino son binodales los extremos, los picos de mayor incidencia. Y otro es que las miopatías por cuerpo de inclusión se ve en pacientes mayores de 50 años. O sea, fíjense que sí hay diferencia desde el punto de vista de la presentación en miopatía por cuerpo de inclusión, que se ve más en varones, más en pacientes por arriba de 50 años. Se asocia a una serie de factores genéticos que intervienen en este proceso de la enfermedad. Se menciona en los estudios de investigación, hay una asociación entre factores del HLA-DR y el HLA-DQ, ¿no? Factores que de alguna manera contribuyeron, ¿no?, a la presentación. Pero hay factores de riesgo que también intervienen en este proceso. Por ejemplo, la presencia de algunas drogas, pacientes fumadores, ¿no? Estos procesos acelerarían, ¿no?, la activación inmunológica, ¿no? Entonces, sí hay que los factores genéticos predisponentes y los factores de alguna manera de riesgo son contribuyentes en la presencia de la enfermedad. Pero entonces tenemos acá cuáles son los factores de riesgo en la cual tenemos, ¿no? De alguna manera se considera, porque hay una asociación entre las enfermedades desde el punto de vista neoplásicas y que de alguna manera están involucrados también en esta enfermedad. Tenemos, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ovario, ¿no? Tanto en la dermatomiositis como la polimiositis. Un momentito, por favor. ¿Me escucha? Sí, doctora. Ya, un momentito, por favor, voy a...
Perdón, ¿me escucha? Sí, doctora. Sí, que tenían problemas en el hospital de un interno que llega a nuestro pabellón de Villarreal, ¿no? Pues, que lo estamos aceptando, no hay problema. Muy bien, entonces, que bueno, eso que se le dio paso. Bueno, entonces habíamos dicho que cuáles son los factores de riesgos. Entonces, uno, las neoplasias, ¿no? Y que se ven más asociados a la dermatomiositis, a la polimiositis. O sea, cuando tenemos un paciente con esta enfermedad, tenemos que descartar esta posibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene en general el grupo de las miositis inflamatorias, ¿no? Tienen debilidad muscular proximal, como lo dice ahí, de la cintura escapular y la cintura pélvica, ¿no? ¿Cómo así de la cintura escapular y pélvica? Usualmente es que no van a poder subir escaleras, no van a poder reincorporarse cuando se están sentadas, que no pueden peinarse o que no pueden de alguna manera elevar los brazos, ¿no? Porque por esa gran debilidad, el paciente no puede realizar esas actividades normales, ¿no? Ahí vemos algunas figuras. Entonces el paciente necesita mucho apoyo, ¿no? Usualmente son simétricas y bilateral. Es una característica predomina. No son dolorosas, pero sí puede generar mialgia si el paciente está de alguna manera haciendo excesivo ejercicio o de repente está en fisioterapia, sí puede producir un discreto dolor, pero no es usual de la enfermedad del dolor. Ante todo, es debilidad muscular. Entonces, el paciente que antes hacía las actividades como subir escaleras o peinarse, ¿no? No lo puede hacer, ¿no? Puede escribir, puede comer, ¿no? Pero hacer esa actividad en la cual va a realizar algún tipo de actividad con la cintura escapular o pélvica, no lo va a realizar. Por lo tanto, este paciente va a consulta porque le llama la atención, por ejemplo, no poder cepillarse el cabello, ¿no? Necesita apoyo. O al querer incorporarse, alguien la tiene que jalar, o inclusive al dormir y todo se echa muy bien, pero al día siguiente va a tener mucha dificultad en incorporarse, ¿no? Entonces, la historia clínica de ese paciente es la demostración de las características clínicas que tiene el paciente. Igualmente, hay debilidades flexores del cuello y el síndrome de la cabeza caída se denomina, o sea, por esta debilidad que presenta estos pacientes. Entonces, el común debilidad es esto, debilidad, excepto en los pacientes que tienen miopatía de cuerpo de inclusión, ¿no? En la cual puede ser asimétrica y puede también ser, en este caso es proximal, en ellas puede ser proximal y distal. Puede haber también otras manifestaciones sistémicas que le habíamos dicho, por ejemplo, compromiso de una vulvar, una disfagia proximal, y esta disfagia proximal está relacionada con debilidad de los músculos estriados en el tercio superior del esófago. Por lo tanto, el paciente va a tener alteraciones de la deglución y puede haber mucha aspiración y regurgitación, ¿no? Entonces, es una complicación que se puede dar inclusive cuadros de neumonías aspirativas, ¿no? O de atragantamiento y puede fallecer por esa grave complicación. Se puede generar también ronquera, ¿no? O una voz nasal generada justamente por la debilidad muscular de muchos músculos estriados. Si hay un compromiso ocular o facial, pensar en otro diagnóstico, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, que puede sí haber algunas, está incluida entre los diagnósticos diferenciales. Ojo, en esta enfermedad no hay compromiso ocular ni facial. Entonces, bueno, y si lo vemos, tenemos que pensar en otros diagnósticos. Si hay compromiso del estado general del paciente, como todas las enfermedades inmunológicas, puede haber fatiga, mialgias, artralgias en diferentes formas y magnitud, ¿ya? Porque si está asociada con una enfermedad autoinmunitaria, reumatológicas, otras enfermedades reumatológicas, vamos a tener predominancia de ello. Y si estamos frente a una variante que es de la anticuerpos antisintetasa, vamos a ver que las artralgias sí predominan en esta variante, ¿no? Puede presentar también fenómenos de Raynaud, baja de peso, fiebre,
puede haber compromiso respiratorio cardiovascular, ¿no? Y también la asociación con cáncer, ¿no? O sea, la clínica va en función también de las diferentes compromisos sistémicos que va a tener el paciente, ¿no? Igualmente hay mucha atrofia y contractura de flexión, ¿no? Que genera mucho daño, por ejemplo, en miopatías por cuerpo de inclusión está bastante presente. Entonces, como les venía diciendo, las variantes pueden venir artralgias en el pulmón, puede haber un patrón de enfermedad pulmonar intersticial, y la disnea está generado por eso, ¿no? Patrón, enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Enfermedad intersticial que condiciona finalmente una falla ventilatoria. Otra puede ser neumonía por aspiración, también es una complicación. Puede tener un patrón a nivel radiológico de una neumonía intersticial no específica o de una neumonía intersticial, ¿no? O sea, tiene formas, ¿no? A nivel pulmonar, diferentes formas de presentación, ¿no? Pero una de las más características es una neumonía en forma intersticial, y que puede ser muy rápidamente progresiva, ¿no? Puede inclusive generar una hipoventilación con afectación de músculos respiratorios, ¿no? Es otra complicación que se puede dar en esta enfermedad. En algunos se puede ver hemorragia alveolar difusa, ¿no? Y se asocia usualmente esta con anticuerpos antisintetasa y anti-MDA5, ¿no? Como le dije, la presencia de la variante, como les dije al inicio, de las miopatías asociadas al síndrome antisintetasa, esta usualmente tiene bastante compromiso respiratorio, ¿no? A nivel cardíaco, ya lo habíamos dicho, puede haber arritmias, puede haber trastornos del ritmo, puede haber miocardiopatía, puede haber derrame pleural, taponamiento. En realidad, sí se puede ver, pero no es tan frecuente, ¿no? Desde el punto de vista más frecuente, desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Y el trato intestinal, a nivel gastrointestinal, sí se ve muy frecuentemente la disfagia, los reflujos, ¿no? Y renal, la nefropatía tubular, necrosis tubular aguda y la nefropatía por inmunoglobulina, ¿no? Como les digo también, estas diferentes complicaciones va a depender de la asociación a qué tipo de enfermedad, y muchas veces también no hay grandes compromisos, ¿no? El renal, por ejemplo, son, como les dice, usualmente en un grupo muy exclusivo, ¿no? No es tan frecuente. Tenemos que hacer la evaluación de la fuerza muscular. Para eso se usa el test de Daniel, ¿no? En la cual vamos a hacer una escala de 0, en que no hay ninguna respuesta muscular, o sea, relacionada con esa debilidad muscular, no hay ninguna respuesta. En 1, ¿no? Escala 1 es cuando la contracción muscular se hace visible, ¿no? Se puede palpar, pero el paciente no tiene movimiento, pero hay una contracción muscular. La escala 2 es que el músculo realiza todo el movimiento de la articulación, pero sin oposición a la gravedad, ¿no? Ahí solo hay un 25% de la fuerza. Cuando hablamos de una escala, de una evaluación de 3, el músculo realiza todos los movimientos contra la acción de la gravedad, pero no vence la resistencia, ¿no? Estamos hablando solo de una capacidad de un 50% de la fuerza. En 4, el movimiento es posible en toda su amplitud contra la acción de la gravedad y vence la resistencia moderada y manual. Estamos hablando de un 75% de la fuerza. Y finalmente una valoración de 5 cuando ya hay un restablecimiento completo, ¿no? De la fuerza muscular, ¿no? Esta evaluación se utiliza básicamente para hacer seguimiento, ¿no? ¿Qué compromiso de cuáles músculos y cuál es su valoración? Cómo ha regresionado o cómo de alguna manera ha mejorado, ¿no? Entonces se utiliza siempre cuando evaluamos la fuerza muscular.
Entonces, ¿qué características tiene la dermatomiositis? Ahora sí, como entidad, ¿no? En ella, además que hay un compromiso muscular, hay un compromiso cutáneo que la difiere, ¿no? La cual lo predomina son lesiones eritematosas, puede ser en la región de la cara o en las exposiciones donde hay exposición al sol, ¿no? Con áreas fotoexpuestas, o también puede presentar en áreas no que son fotoexpuestas, ¿no? Y puede haber calcinosis cutis que predomina, calcinosis, ¿no? Que se predomina ante todo en el grupo pediátrico. Sin embargo, puede haber dermatomiositis, ¿no? Amiopática. ¿Qué significa dermatomiositis amiopática? O sea, sí hay compromiso dérmico, pero no hay compromiso muscular, ¿no? O sea, un paciente tiene todas las manifestaciones de fotosensibles, ¿no? Las características del heliotropo, ¿no? Los hallazgos usualmente patognomónicos, pero no hay compromiso muscular. A eso se denomina dermatomiositis amiopática, ¿no? Cumple todos los criterios, pero no tiene el compromiso muscular, ¿no? Cuando hay mialgias, usualmente estamos asociados a enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre ellos la esclerodermia, ¿no? Entonces, sí se puede ver algo de mayor de mialgia, ¿no? 15% está asociado a factores de malignidad. O sea, si yo tengo una dermatomiositis, de todas maneras tengo que buscar si está relacionado a neoplasia, ¿no? Esta activación, ¿no? De ovario, pulmón, que son los más comunes. Entonces sí tengo que de alguna manera hacer, ante todo, si estos pacientes no mejoran con la respuesta, con la terapia, ¿no? Ojo, pacientes que son no responden al tratamiento, no se olviden. Entonces tenemos signos patognomónicos como son el heliotropo, las pápulas de Gottron, ¿no? y el signo de Gottron, ¿no? Que es un rash eritematoso en las áreas de extensión, ¿no? Pápulas de Gottron y otras tenemos el heliotropo. ¿Cuáles son las pápulas? ¿Ven, por favor? Sí. ¿No? Tenemos la pápula de Gottron, ¿no? Que son lesiones eritematosas, pápulas eritematosas en la región de los nudillos o en la zona de extensión, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Entonces, estas son las pápulas de Gottron, ¿no? Y el otro tenemos el eritema de heliotropo, ¿saben cómo? Es un eritema de color violáceo en las zonas de los párpados, ¿no? Y que se extienden también en la parte inferior. Es muy característico este signo, o sea, en la dermatomiositis. Y uno es patognomónico, cuando vemos el heliotropo, claro, definitivamente, por ejemplo, en casos de un traumatismo encefalocraneano puede haber también algo similar, violáceo, pero hay una evidencia, hay la presencia de ese traumatismo que se presentó recientemente, ¿no? En este caso no, en la presencia del heliotropo. Y el signo de Gottron es un eritema también de color violáceo en área de extensión, como lo veo. O sea, uno es las pápulas de Gottron y otro es el signo de Gottron, ¿no? Que es quien de alguna manera identificó esta patología y lo relacionó con dermatomiositis. Entonces tenemos acá, ven imagen por favor. Sí, doctora, sí, mandé el chat. Ya. Ven en la parte inferior, que creo que no sé qué me ha habido, en la cual se ve, sí, se ve lo que hablo. Ya está. Entonces tenemos otros signos que tenemos que buscar, ¿no? En dermatomiositis. O sea, como les había dicho, hay presencia de fotosensibilidad y en la cual vamos a ver en las áreas expuestas, por ejemplo, el signo de B, ¿no?
según la exposición a la rayos ultravioletas, o el signo de Sharp, pero en algunas la presentación es independiente a la exposición, ¿no? O la presencia del signo de Holter, ¿no? Que también son coloración rojizas, ¿no? En la cara lateral del muslo. Entonces nosotros cuando tenemos una dermatomiositis tenemos que ir en busca de estos signos, ¿no? Importante. O la presencia de algunas alteraciones, como por ejemplo las manos de mecánico, ¿no? En la cual hay presencia de lesiones escamosas en los laterales, en las zonas laterales de los dedos, que también puede estar muy secos, ásperos y gruesos, como en este caso, ¿no? Por eso se le denomina los signos, la presencia de los signos, las manos de mecánico, ¿no? Entonces, mírenme, entonces cuando nosotros tenemos esta enfermedad, tenemos que ver la eritrodermia no solo se puede ver en la cara o en algunas zonas expuestas, sino puede verse también en amplias zonas del cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos en la región de los glúteos, ¿no? En todo el cuerpo en general, ¿no? Pero también tenemos que buscar en las zonas periunguiales, ¿no? Como vemos acá, en la cual hay proceso inflamatorio periunguial, ¿no? En la zona periunguial, ¿no? Y lo otro es la telangiectasia en la zona periunguial, ¿no? Ya. Y se puede hacer la capiloroscopía también, buscando algunas características que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, eritema periunguial y la presencia de telangiectasia, ¿no? Tenemos también el síndrome de antisintetasa, como les había dicho anteriormente. En estas a veces tiene características algo que podían presentarse también manifestaciones dermatológicas muy visibles también, ¿no? O sea, rash puede presentar algunas que pueden confundir similares como la dermatomiositis. Pero sí tiene una triada muy importante, ¿no? Como son las miositis, que en caso de todas estas enfermedades, el común denominador es la miositis, enfermedad pulmonar intersticial difusa, hay mucho problema, ¿no? Y otra es las manifestaciones de artritis. Esto es lo que se ve en esta enfermedad. Cosas que en las otras pueden o no tener, ¿no? Como por ejemplo enfermedad pulmonar intersticial difusa o la artritis. En esta puede presentarse en una forma más severa inclusive, ¿no? Otras manifestaciones, vamos a tener fiebre, fenómenos de Raynaud, inclusive va a terminar con zona de necrosis en un estado bastante muy avanzado a veces, ¿no? O la presencia de los manos de mecánico también, que ya me mencioné, ¿no? Estas zonas hiperqueratóxicas, agrietadas en la región lateral de los dedos, o también un rash de una dermatomiositis. Por eso les mencionaba que muchas veces puede confundirse con una dermatomiositis. En este síndrome sí se encuentra el anticuerpo antisintetasa, ¿no? Llamado también una variante que es el HO1, ¿no? Y cuando tenemos, usualmente el HO1 le da una miositis de más gravedad, ¿no? Porque está asociado a enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Este marcador sí es muy, muy asociado y también de muy alta especificidad, a comparación de otros que vamos a hablar, ¿no? Este sí es bastante, tenemos que hacerlo y asociarlo si tiene todas estas características clínicas, ¿no? Y otro anticuerpos, anti-PL7 o P112, ¿no? En caso de miositis leve, ¿no? Entonces, sí, en este caso, sí es obligado encontrarle este anticuerpo contra el aminoacil ARNT sintetasa, denominada también anticuerpo antisintetasa, ¿no? Y de la variante HO1, ¿no? Como les dije,
hay muchas manifestaciones, por ejemplo, la mano de mecánico, que ya lo habíamos mencionado, pero también puede haber muchas manifestaciones articulares y muy agresivas muchas veces, que puede ser presentarse al inicio, o puede ser también muy leve, ¿no? Entonces, pero sí puede generar a veces destrucción articular y también puede generar calcinosis, ¿no? Estas calcinosis más está en pediátricos y en dermatomiositis, ¿no? La calcinosis puede ser muy destructiva, ¿no? Depósito de cristal de hidroxipatita, ¿no? Y que generan, pues, grandes incapacidades funcionales, ¿no? Más asociada a la dermatomiositis. La polimiositis en general es muy raro, ¿no? Como les dije al inicio. Y es raro, y antiguamente todo lo relacionado que era una polimiositis, pero según estas variantes hemos visto que no, inclusive la polimiositis usualmente es menos frecuente que el resto y se realiza básicamente por descarte, ¿no? En muchos que antiguamente se le denominaba polimiositis, estaban más relacionadas a miopatía por cuerpo de inclusión o de sobreposición, ¿no? Entonces, realmente las polimiositis, si no calzan en ninguna de las otras variantes, ya denominamos que es polimiositis, ¿no? Tenemos las miopatías necrotizantes, ¿no? O de anticuerpos inmunomediata, ¿no? Llamada también. Esta es más frecuente que la polimiositis, ¿no? Casi todas son más frecuentes que la polimiositis. Se presenta más en adulto. Bueno, una característica, como todas, una elevación muy importante de creatina o foquinasa, muy elevada, una enzima exclusivamente muscular. Es de inicio agudo, ¿no? Y las causas que de alguna manera condicionan la aparición, ¿no?, o que desencadenan esta enfermedad, pueden ser infecciones virales, neoplasia, enfermedad del tejido conectivo como la esclerodermia. Y ahí es un punto muy importante como el uso de estatina, ¿no? Estatina también de alguna manera puede generar miopatías, ¿no? Y si este paciente tiene factores genéticos y además el uso de estatina va a condicionar a la presencia de la enfermedad, ¿no? O sea, activación de la enfermedad. Entonces, mucho cuidado con las estatinas, la hidrocloroquina, pravastatina, que es otra estatina, o el benzafibrato, ¿no?, que es para los triglicéridos, ¿no? Entonces, cualquiera de estos medicamentos pudieran también generar la actividad de esta enfermedad, ¿no? Inclusive frente a la suspensión de estos medicamentos, todavía puede quedar consecuencias, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Mejoran, lógicamente, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden generar manifestaciones clínicas muy severas, ¿no?, a veces irrecuperables. Entonces, mucho cuidado con el uso de las estatinas, ¿no? Y porque sí se ha visto, o sea, no es que no se deba dar, porque sabemos que de alguna manera la dislipidemia la tenemos que controlar, pero sí hay que ver todos los efectos colaterales, ¿no? El 60% está con los anticuerpos anti-SRP y el anti-HMG-CR, ¿no? Estas asociadas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de tomarles estos anticuerpos, pero ¿qué pasa en nuestro medio, ¿no? Si bien lo sabemos, no hay una especificidad de 100%, por lo tanto, se debe incluir dentro del tratamiento para diferenciarlo, pero lamentablemente muchas veces no contamos con estos medios, ¿no? Esa es una gran dificultad para nosotros, pero sí deben saber, ¿no? El 60% sí está asociado a anti-SRP y el anti-HMG-CR, ¿no? Tenemos otra de las variantes, que es las miopatías por cuerpo de inclusión. Como ya habíamos mencionado, se presentan mayores de 50 años, de frecuencia 4.9 por millón de habitantes, lo que habíamos dicho, entre 2.8 a 10 es más o menos el promedio. Es insidioso, es crónico, se presenta más en hombres, ¿no? Esta es la única variante.
Y el compromiso no es proximal solo, sino es proximal y distal, y es asimétrico. Difiere, la debilidad está presente, pero con respecto al grupo muscular sí va a diferir, ¿no? Es tanto proximal como distal. Los grupos más afectados, ¿no?, son los flexores de los dedos, ¿no?, los flexores de la muñeca, ¿no?, flexores de los dedos, muñeca, las dorsiflexores del tobillo, ¿no?, y también puede presentar una disfagia progresiva. Y también el músculo, el compromiso del cuádriceps también puede estar muy comprometido. O sea, no solo proximal, sino distal, ¿no? Y el 30 al 60% está relacionada con el anti-NT5C1A, ¿no? Entonces, sí tenemos también la obligación de tomarlo porque sí le hace una diferenciación con las otras, ¿no?, las otras miopatías. Una característica muy importante es que no responde al manejo de inmunosupresor, ¿no? Entonces hay mucho compromiso de los flexores, ¿no? Y generan, si eso no hay una rehabilitación, ¿no?, grandes compromisos bastante severos, ¿no? Como ven acá, ¿no?, por este proceso de cronicidad que no se ha generado un tratamiento adecuado, ¿no?, y grandes incapacidades funcionales, ¿no? Los músculos más tomados, ¿no?, ya sea la parte, en esta compromete ante todo los flexores de los dedos, el flexores de la muñeca, ¿no?, dorsiflexores de los tobillos, ¿no? Ese es el grupo usualmente que más compromete generado por este enfermedad. Entonces, en la miositis asociada con cáncer, ¿no?, más frecuente es la dermatomiositis, ¿no?, y seguida por la polimiositis y la miopatía necrotizante, ¿no? O sea, es más o menos el grupo de pacientes que toman, ¿no? Más es en la dermatomiositis. Aproximadamente una frecuencia de 15 a 25%, o sea, de 10, pues o sea, de 100, tenemos que hasta de 15 a 25 personas estarán también relacionadas con una asociado cáncer. ¿Cuáles son los cánceres que usualmente condicionan a esta enfermedad? Son el ovario, pulmón, páncreas, gástrico, colon, mama, linfoma, no. Este grupo de enfermedades siempre hay que tenerla presente, ¿no?, frente a un paciente que tiene una miositis, ¿no?, un proceso inflamatorio primario. Y otra, ¿en qué momento se presenta?, ¿no? Es la otra pregunta que ¿de cuándo aparece? Puede ser antes o puede ser después. O sea, o puede ser con la enfermedad, o sea, los dos aparecen juntos, ¿no? Lo más frecuente puede decirse que puede ser entre los 3 años antes o 3 años después, ¿no? O sea, ese es más o menos el promedio que se ha generado en el estudio de estos pacientes, ¿no? Entonces, si en este momento un paciente tiene una dermatomiositis, podría ser que el cáncer esté hace 3 años, ¿no? O que en ese momento recién conmigo está también apareciendo el cáncer, o de frente a los 3 años aparece mi cáncer, ¿no? O sea, es muy variable, pero es más o menos 3 antes y 3 después, ¿no? ¿En quiénes sospechamos? Lo que habíamos mencionado, en la refractaria, que tiene miopatía que no responde a tratamiento, o está asociado a los autoanticuerpos anti-155, 140 KDA, anti-TIF1 y anti-NXP2, ¿no? Esos son, de alguna manera, se puede ser a estos autoanticuerpos, ¿no? Lamentablemente en el país no lo tenemos mucho de estos anticuerpos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya estamos hablando de la polimiositis, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Entonces, los diagnósticos vamos a hacerlo primero por las enzimas musculares, uno de los que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué enzimas nos ayudan para determinar, ¿no?, la posibilidad de
poli o dermatomiositis, ¿no? Además de las características clínicas. Por ejemplo, es el CPK, la creatinfosfoquinasa, ¿no? Que esta es la más sensible, ¿no? Tenemos la aldosa, también seguida de la aldosa, y seguida de las pruebas del TGO, TGP, ¿no? Y de deshidrogenasa láctica, que ante todo son más a nivel del hígado, ¿no? La TGO y TGP, ¿no? Entonces, la más sensible es la CPK, lógicamente, porque es, o sea, están frente en el músculo y por lo tanto, al haber una lesión, se libera, ¿no? Entonces tenemos la creatinfosfoquinasa, la más sensible y específica para miositis activa, ¿no? Pero hay que descartar, lógicamente, que, o sea, por un traumatismo muscular me puede elevar la CPK también, una quemadura amplia me puede elevar en un paciente con un ejercicio extremo me puede llevar, o el CPK también, un infarto del músculo miocárdico también me puede llevar, ¿no? Entonces, lógicamente que yo he descartado toda esa posibilidad, ¿no? El otro es la aldosa, ¿no? Menos sensible que la CPK, es para miositis activa, y puede estar elevada en presencia de CPK normal. O sea, yo tengo la clínica, pero de repente CPK me sale, no me sale, pues lo que yo esperaba, entonces la aldosa también. Y otras, o pueden estar también la CPK y la aldosa elevada, o el TGO, TGP, ¿no? O el lactato de deshidrogenasa, que puede estar también muy elevada, pero son poco específicas. Las más específicas son, la más sensible específica es CPK, ¿no? La aldosa es menos sensible, ¿no? Que la CPK, pero sí también es a la segunda que se elevan, ¿no? Y después ya tenemos las pruebas hepáticas TGO, TGP y también la deshidrogenasa. De ahí tenemos algunos anticuerpos, ¿no? Que se ven asociados con una serie de variedades, ¿no? Y estas son muy pocas, porque la verdad, Eular tiene una infinidad de anticuerpos que sí la tenemos que saber, pero no, sí se ven con frecuencia, pero no es 100% específica, por lo tanto ayuda al diagnóstico, pero no genera el diagnóstico también, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el anti-HOM1, síndrome antisintetasa, ¿no? Que es una de las características, es decir. Otro que nos ayuda es la electromiografía, ¿no? Aunque puede haber un 10 a 15% normal, ¿no? Es un patrón miopático con potenciales polifásicos de poca amplitud, corta duración, hay actividad disestacional, puede haber fibrilación espontánea, y es un patrón realmente mixto, miopático y neurogénico. O sea, si es un patrón solo miopático, no es. Y si es un patrón neurogénico, tampoco es. Tiene que ser un patrón mixto, ¿no? Pero también tenemos que pensar que un 10 al 15% puede estar también normal. Y tenemos las biopsias musculares, ¿no? Que es el que de alguna manera es el gold estándar, ¿no? La biopsia es fundamental en los pacientes con polimiositis, ¿no? Entonces, vamos a ver que en todos hay un patrón inflamatorio, ¿no? Y en este caso de la biopsia de dermatomiositis hay un patrón inflamatorio perivascular, ¿no? Como ven ahí, con necrosis y degeneración y regeneración fibrilar, ¿no? Tenemos una inmunohistoquímica en la cual hay infiltrados de linfocitos B, linfocitos T, ¿no? CD4, inmunoglobulina, ¿no? y la célula natural killer, ¿no? Entonces, esta es la inmunohistoquímica, podríamos encontrar eso. Pero ahí el patrón es un patrón inflamatorio perivascular, ¿no? Tenemos la biopsia de la polimiositis, ¿no? También es igual un patrón inflamatorio, pero hay periendomiosial con zonas de necrosis, que lo ven ahí, ¿no? Degeneración y regeneración fibrilar. Y la inmunohistoquímica se caracteriza por un infiltrado de linfocitos T y CD4, ¿no? Y una expresión MCH1, ¿no?
en, esta es una polimiositis, ¿no? En biopsia de una miopatía por cuerpo de inclusión, ahí hay lo que se puede ver es igual infiltrado inflamatorio, pero acá sí hay la presencia de vacuolas rebeliadas, ¿no? O vacuolas, fibras musculares con vacuolas, que es lo que caracteriza a este grupo, ¿no? La presencia de fibras con la presencia de vacuolas, ¿no? Vacuolas rebeliadas, ¿no? Que se denominan, ¿no? Igual la inmunohistoquímica es infiltrar linfocitos T y linfocitos citotóxicos y CD4, ¿no? Hay también la presencia de depósitos amiloides, ¿no? Y en la biopsia de miopatías necrotizantes, lo que vamos a ver es una marcada necrosis fibrilar con regeneración y escaso nudo infiltrado inflamatorio, ¿no? Acá hay necrosis, ¿no? Y escaso inflamatorio a diferencia de las otras. Pero de repente hay más marcada necrosis, como su nombre lo dice, ¿no? Que miopatía necrotizante, ¿no? Con respecto a cómo hay afectación pulmonar, podemos ver, también es importante pedir una radiografía de tórax, ¿no? También, y la tomografía también podría ayudarnos también para hacer los diferentes patrones que se puede ver desde el punto de vista de afectación pulmonar. Acá tenemos infiltrados alveolares intersticiales, ¿no? A predominio, ¿no? Basal, ¿no? Como lo ven acá, ¿no? Y acá también, ¿no? Afectación pulmonar bilateral difusa, a predominio periférico subpleural, ¿no? En una tomografía axial computarizada, que se pueden ver unas variedades, ¿no? De patrón de opacidades en vidrio esmerilado, o vidrio de lustrado, o signos de consolidación, ¿no? Puede haber bronquiectasias, patrón reticular, o también inclusive patrón de panel de abejas en caso de patrones ya inflamatorios intersticiales crónicos, ¿no? Entonces, hay una serie de variantes que puede ver y nos ayudaría una tomografía, ¿no? Otra medida la capacidad pulmonar total, ¿no? Y la capacidad, la capacidad vital funcional, ¿no? La capacidad total pulmonar y la capacidad residual total, ¿no? También para ver la función respiratoria. Podríamos pedir también resonancia magnética, ¿no? Para ver también en algunos compromisos musculares si hay edema, infiltración grasa, atrofia, ¿no? En etapas tardías, ¿no? Compromiso del músculo, ¿no? Bueno, la biopsia cutánea, en caso de dermatomiositis, ¿no? O si, ¿no? La capiloroscopía, si hay fenómeno de Raynaud, que habíamos dicho, ¿no? En los pacientes. Y, bueno, electrocardiograma, si hay sospecha de un trastorno del ritmo, si hay una miocardiopatía, si hay evidencia de un taponamiento cardíaco, todas estas pruebas complementarias también se pueden pedir, ¿no? Los anticuerpos, como le dije, son muchos y esto es todavía muy poco asociados a otras enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Como, por ejemplo, anti-PMSCL75 que se ve en la esclerodermia, ¿no? En sí, enfermedades mixtas, anti-1-RNP, estas hay muchas que se pudieran pedir, ¿no? Y hay muchas que están en proceso de investigación, pero específicas 100% no tenemos, como por ejemplo en el lupus eritematoso, que tenemos que tener casi lanas sí o sí positivos para hacer el diagnóstico inicial, ¿no? En esta enfermedad no la tenemos. Sin embargo, sí hay algunas que sí son muy específicas, por ejemplo, en la síndrome antisintetasa, por ejemplo, el PIJO, ¿no? Que sí es muy específico, ¿no?
Cuando hablamos de polimiositis, pues hablamos de cómo hacemos los criterios de clasificación según, perdón, no cómo hacemos los criterios de calificación y cómo hacemos un diagnóstico rápido y que sea funcional, ¿no? Entonces, fíjese, del año 1000 hasta 1997, que de alguna manera se descubrió y sigue todavía vigente, a pesar de que tenemos muchas otras variantes, ¿no? Sin embargo, tienen como un denominador las polimiositis, en general las miositis inflamatorias, ¿no? Primarias, ¿no? Entonces, por lo tanto, sigue vigente, a pesar de que han pasado muchos años, hay más. Sin embargo, yo creo que en este cuadrito, si queremos hacer diagnóstico de estas enfermedades, lo vamos a utilizar todavía, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas usaban para estos criterios? Uno, la debilidad muscular proximal y simétrica, ¿no? Ante todo en polimiositis y dermatomiositis, ¿no? Como habíamos mencionado, todo el denominador era esta debilidad muscular, excepto en la miopatía de cuerpos de inclusión, que no era, además, era proximal y distal. Entonces, en esta. Segundo, elevación de los niveles de enzima del músculo estriado, ¿no? El CPK, ante todo, ¿no? Y ahí tenemos también TGO, TFP, desogenasa láctica y la aldosa, ¿no? Y se sigue actualmente utilizando, ¿no? Resultados anormales de la electromiografía también, ¿no? Que había un miopático, entonces el patrón mixto, ¿no? Anormalidades de la biopsia muscular, ¿no? Que había un proceso de alguna manera de degeneración, ¿no? Inflamatorio, ¿no? Y 5, la presencia de erupciones típicas de dermatomiositis en la piel, la presencia del otropo, el signo de Gotro, ¿no? Entonces, esos son los 5 criterios que se utilizaban, ¿no? Y ¿cómo hacíamos el diagnóstico, no? Si tenían la polimiositis, si tenía 1, 2, 3, los 4 primeros, tenían las 4 definitivo, ¿no? Claro, se acercaba a todo. Y si era dermatomiositis, tenía que ser el 5 más todo, o sea, todo. Entonces eso generaba el diagnóstico definitivo de una dermatomiositis, ¿no? Y probable si tenía 3 de los criterios. Y posible si tenía 2 de los criterios, ¿no? ¿Ya? Entonces, así era como de alguna manera nosotros hacíamos el diagnóstico ya sea de la dermatomiositis o la polimiositis. Entonces, siempre buscamos los criterios posibles, por lo menos, buscar 3 para que sea probable, y 2 si era posible, ¿no? Y ya, bueno, si tenía de 1 al 4, ya era una polimiositis, ¿no? Y dermatomiositis, como le habíamos dicho, si era además el 5 más 3 de las anteriores, ¿no? Entonces ya hacíamos, era muy rápida, muy fácil, y siempre cuando hablamos de dermatopolimiositis nos venía a la mente estos criterios. Hay que tomar el CPK, hay que tomar desogenasa láctica, o sea, electromiografía, la biopsia, o sea, todo se nos veía los 5 criterios inmediatamente. O sea, hasta ahora vigente, como les digo, ¿no? Este es un cuadrito bastante, un resumen prácticamente de lo que habíamos hablado, ¿no? Y que hace unas diferenciaciones entre las diferentes formas de miopatías inflamatorias primarias, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, el sexo, ya lo habíamos visto, es igual, el mayor en el varón en caso de miopatía de cuerpo de inclusión, ¿no? Es la única, varón. La edad también es variable, ¿no? Esta debilidad, ¿no? Proximal o distal, todas igual, casi todas, el CPK bastante elevado, 10 veces más de lo normal, o sea, es muy alta, ¿no? El patrón sí va a diferir de alguna otra, ¿no?
por ejemplo, la de con cuerpos de inclusión, ¿no? Y con vacuolas, ¿no? Estas pibes con sus vacuolas bastante grandes, ¿no? Y el tratamiento refractario, ¿no? La miopatía con cuerpo de inclusión, ¿no? Y la miopatía necrotizante inmunomediata, por ejemplo, asociados a estatina, que pues es un cuadro bastante simpático y bastante completo, ¿no? Acerca de las características y la diferenciación entre una y otra, ¿no? Bueno, los criterios de EULAR en 2017, creo que esto debió ser antes, pero ya ahí le ponen algunos criterios que se pueden tomar y algunas algún puntaje, y además si está con biopsia o sin biopsia, ¿no? Es una tabla bastante larga, ¿no? Lo usamos, sí, es un medio de elección, pero es más complicada, ¿no? Por lo tanto, y todavía hay muchos cambios, pero para que vean que sí se hace tablas, pero de alguna manera todavía son bastante complejas, ¿no? Y algunos todavía no podemos. Y se suma, pero ahí como ven acá abajo también se puede meter en una calculadora y se puede hacer la sumatoria, ¿no? Y el porcentual, ¿no? Pero todavía hay cambios, ¿no? Cada año todavía cambian. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales entonces que nosotros tenemos que excluir, que no es esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos enfermedades endocrinológicas que pueden simular también, o pueden ser algo similar, ¿no? El hiperparatiroidismo, en caso de que hace tetania, el estado de hipercalcemia, ¿no? Esto puede generar una confusión. El hipercortisolismo, porque ahí también hay debilidad muscular, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de síndrome de Cushing, ¿no? Excesivo, el hipotiroidismo, ¿no? O el hipertiroidismo, también hay debilidad muscular. Entonces, sí tenemos que hacer diagnósticos de enfermedades relacionadas con distrofias musculares, ¿no? Y otras enfermedades neurológicas también, la miastenia gravis, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica al inicio de la enfermedad. Entonces, sí es un diagnóstico que tenemos que hacer, diagnóstico diferencial. Bueno, el tratamiento, ante todo, es suprimir la actividad inflamatoria, ¿no? Hay una inflamación, hay que suprimirla, ¿no? Y lo más pronto posible para evitar los daños, ¿no? Y la cronicidad. Y es importante resolver, ¿no? Las manifestaciones también extramusculares y obtener una buena función física, ¿no? Entonces, que tenga una buena calidad de vida, ¿no? Porque si el paciente no inicia un tratamiento oportuno va a tener una serie de dificultades, ¿no? Entonces, hay medidas no farmacológicas que también tienen que apoyar, ¿no? A la medida farmacológica, ¿no? Y que son, por ejemplo, la rehabilitación muscular, ¿no? Esta deben ser desde el inicio, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, el paciente inicia su tratamiento relacionado justamente con esta actividad inflamatoria muscular, pero se olvida la rehabilitación, entonces la incapacidad persiste, ¿no? Hay atrofia muscular, o sea, hay una serie, hay que evitarlo, ¿no? Y otras, la fotoprotección también, caso ante todo de dermatomiositis. Entonces, ¿cómo se da el tratamiento? El tratamiento de elección es la corticoterapia, ¿no? Un promedio de, si es muy severo el proceso, ¿no? Muy agresiva, se puede dar corticoterapia de alta dosis, ¿no? En bolos de entre 500 miligramos a 1 gramo de tiprednisolona, y usualmente en un promedio de 3 días, ¿no? Y posteriormente bajarle la dosificación de corticoterapia, ¿no? De 1 miligramo por kilo al día, y bajarle en forma progresiva, ¿no? Hasta no mantenerlo en alta dosis por efectos colaterales que presenta el uso de corticoides, ¿no? Y tenemos también otros inmunosupresores en caso de manifestaciones también de artralgias, manifestaciones relacionadas con la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el uso de otros inmunosupresores, exacto, azathioprina, la ciclosporina y el trastuzumab, ¿no? Pero ante todos los 3 primeros, ¿no? Metotrexato, y actualmente están usando también el
fenolato, ¿no? Que es otra que también se usa en caso de artritis reumatoidea, ¿no? Y estas son ahorradores, ¿no? Ahorradores de glucocorticoides, ¿no? Entonces, para no usar en extremo nosotros. Entonces, paciente corticoides en primera elección. Si es muy agresiva, te da embolos, ¿no? Y si no, corticoides de 1 miligramo por kilo de peso. Posteriormente, podemos usar los ahorradores, agentes ahorradores de glucocorticoides, metotrexato, atropina, ciclofosfamida, ¿no? Y si el paciente no mejora, ¿no? Y pasan 4 semanas y el paciente es córtico dependiente, si no le sigo dando, el paciente no va a mejorar y tiene un límite de mejora. Ya son enfermedades que ya estamos pensando de mal pronóstico, de cronicidad, ¿no? Pues, no vamos a estar indeterminadamente con el uso de corticoides, ¿no? Entonces, o tenemos una enfermedad en forma refractaria, o que no mejora, o que realmente la respuesta es muy pobre y no mejora y sigue, entonces ya usamos inmunoglobulinas de acción corta o el uso de anticuerpos monoclonales, ¿no? Ahí tenemos el rituximab, ¿no? En contra de proteína CD20, ¿no? Que actúa ahí, o otros biológicos como, por ejemplo, el tocilizumab, ¿no? Y el otro, el abatacept, ¿no? Que son otros medicamentos también biológicos que se usan, ¿no? Esto se utiliza frente a pacientes que no responden convencionalmente al uso de corticoides o de otros inmunosupresores. Si no mejora, siempre hay que sospechar de que descartar cáncer o miopatía por cuerpo de inclusión, ¿no? Que habíamos mencionado. Esto usualmente no responden a terapia, usualmente de inmunosupresor. Y ojo que también puede estar relacionado a miopatía esteroidea, ¿no? Porque también el esteroide puede producir miopatía. O sea, le estamos dando demasiado, o sí mejoró y después seguimos dándole y tiene los efectos colaterales que podrían producir, ¿no? En caso de afectación pulmonar, tenemos igual, ¿no? La prednisona, se podría usar acetoprina o micofenolato, ¿no? Y si es una enfermedad muy agresiva, ¿no? Ahí igual la metiprednisolona, pero también el uso de ciclofosfamida, ¿no? Sí se ha visto que tiene una buena respuesta. Por último, se puede dar el rituximab o inmunoglobulina, ¿no? Puede darse en caso de afectación exclusiva en algunas articulaciones, corticoides intraarticular. Si hay afectación cutánea, corticoides tópicos, la hidrocloroquina actúa muy bien en enfermedades dermatológicas. Y ojo, hay que, como en gastroprotección, porque ojo que hay esofagitis de reflujo, ¿no? También podrían ayudar, ¿no? Y evitar todas las otras complicaciones, no, más que evitar, saber qué otras complicaciones para ver el tratamiento que se puede incluir, ¿no? Y la terapia física, ¿no? Muy importante, fortalecimiento muscular, incrementar el tono muscular y recuperar, ¿no? Porque estos pacientes realmente, por la debilidad que tienen, no hacen uso de muchas articulaciones de músculo y generan atrofia, ¿no? O rigidez. La mortalidad va a ser dependiente, pues, de cuál de ellas, ¿no? De la variante sea, de las complicaciones que tenga por la misma enfermedad, ¿no? O asociaciones, por ejemplo, con cáncer, infecciones, ¿no? Enfermedad cardiovascular, o si tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Ahí tenemos, o sea, va a definir, dependiente de las complicaciones que tenga. Los factores de mal pronóstico son la edad, por ejemplo, ¿no? Adultos mayores, más complicado, retraso del tratamiento, desde la agresividad de la enfermedad desde el inicio,
de la disfagia o debilidad muscular respiratoria. Eso sí es un problema bastante serio. Y si tiene enfermedades, genera enfermedades respiratorias severas, enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Si el paciente todo esto genera complicaciones, ¿no? Sistema autoinmune deficiente, ¿no? Y la asociación de cáncer, ¿no? Entonces esto sí nos genera un grave problema, ¿no? Pero es una enfermedad bastante compleja, ¿no? Por las diferentes complicaciones que podía tener el paciente, ¿no? Pero de por sí se controla si el paciente se diagnostica tempranamente, ¿no? Y hace un seguimiento, ¿no? No es una enfermedad como el lupus, que de repente es una bomba de tiempo, porque a veces hay manifestaciones renales muy severas desde el inicio, ¿no? En esto también podría, pero sí se recuperan, ¿no? Depende del tiempo en que usted. La mayoría de los casos que he visto, bueno, son pacientes más crónicos, pero que sí llevan una vida más o menos adecuada. Muy bien. Pero pregunta, chicos. Doctor, una pregunta. Dime. Con el uso de corticoide, cuando el paciente hace Cushing, ¿se le disminuye la dosis o se le retira? Se le retira. Pero justamente el uso de corticoterapia y la alternativa de otros medicamentos es porque queremos evitar los efectos colaterales de estos medicamentos, que pueden ser diabetes, osteoporosis, hipertensión, mayor susceptibilidad a las infecciones, obesidad. Es decir, es una bendición el corticoide. Pero también podría ser una tragedia el uso de corticoterapia. Entonces, en reumatología, ante todo, tiene límites, ¿no? O sea, justamente es eso, evitar efectos colaterales que pueden ser nocivos. No debería haberse ya síndrome de Cushing, excepto que el corticoide sea el único medicamento que tenemos y es el único que se puede usar. Como vemos acá, hay alternativas. ¿Quiénes terminan con síndrome de Cushing? Pacientes que no llevan un buen control. Porque hay alternativas casi en todas las enfermedades. Y el paciente se automedica porque el corticoide es una bendición. El paciente sabe que ese medicamento le alivia el dolor, es un potente antiinflamatorio, pero le está generando otros factores de riesgo, ¿no? Inclusive ahora teníamos COVID igual corticoide, y la gente usaba y se moría porque no debería usar. O sea, hay indicaciones, con eso quiero decir que hay indicaciones. No es que es una droga mala, es buenísima, pero tiene indicaciones. Entonces, ¿por qué usarlo en caso de COVID cuando el paciente con paracetamol o sin nada y cuidarse en casa era suficiente? Pero yo le doy un corticoide y por ahí le genera tal vez algunas manifestaciones colaterales porque el paciente sigue usando, y de alguna manera también el corticoide en procesos infecciosos no debería usarse, pero sí se usa cuando está asociado con el antibiótico, cuando hay una enfermedad que de alguna manera estamos usando un equilibrio de medicamentos, paciente muy grave, no hay otra cosa que usar, usamos pues, ¿no? Pero sabemos la implicancia de eso, ¿no? Pero el corticoide es de doble filo, ¿no? Entonces, vayamos a la pregunta. Usualmente los que terminan con síndrome de Cushing es que no han llevado un buen esquema de tratamiento. O viceversa, es un paciente que no teníamos otra alternativa, ¿no? Es muy difícil ahora, ¿no? Muy, muy difícil, porque la ciencia ha evolucionado mucho, ¿no? Con respecto a las medicaciones. En el caso exacto de la pregunta, si el paciente que termina con Cushing, sí, debemos suspenderle, ¿no? Pero tampoco no le podemos suspender abruptamente porque hace una supresión aguda de corticoterapia y nuestro sistema de punto de vista no hay el feedback. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente no elabora corticoide y el paciente hace una insuficiencia suprarrenal aguda, es decir, es bien. Entonces, tiene que ir suprimiendo poco a poco por la dependencia que tiene el organismo del corticoide, pero siempre debemos buscar otras alternativas, ¿no?
de algunos otras alternativas de tratamiento. Entonces, nunca suspender abruptamente. Sí, el paciente que está con Cushing se debería suspender, ¿no? Pero dependiente de la causa también, ¿no? Dependiente de la causa. Pero nunca una supresión abrupta, nunca. Igualmente, irle quitando progresivamente, ¿no? Doctora, gracias. ¿Y habrá alguna diferencia entre darles, bueno, en este caso, ¿no? Justamente como usted mencionaba, es muy frecuente que el paciente se automedique y sobre todo si ve que está calmándole las molestias del dolor, la inflamación, ve que está calmándole, entonces va a seguir tomándolo si no se controla. Pero para la suspensión, ¿qué sería mejor o es similar darle el corticoide vía oral, intramuscular? ¿Cómo sería la mejor forma o es indiferente de eso? No, era igual, o sea, vía oral o intramuscular, o sea, igual es corticoide, ¿no? Igual es corticoide. El problema de los pacientes, por eso le digo, es dependiente de la causa de que le han dado corticoide, ¿no? Pero la mayoría de enfermedades sí se usa, pero es un tiempo corto. Por eso en todas las terapias van a haber tiempo corto, inicio abrupto grande, dosis altas, metiperidazolona en caso de severidad, y después caída a dosis mínima, bajarle entre 4 o 6 semanas, no tengo la otra. ¿Cómo se va bajando cada semana de 10 hasta desaparecer al final, ¿no? O dar interdiaria, que es la nueva forma de dar corticoide, mini dosis, pero interdiaria, que no modifica de alguna, o no altera, ¿no? Pues, y sí se puede dar corticoide a largo tiempo, pero mini dosis, ¿no? O sea, para que sume un poquito más al proceso inflamatorio, pero con un paciente que al inicio le dimos dosis altas, ¿no? Como que inhibimos ese proceso inflamatorio, pero con mini dosis, ¿no? Y el paciente nunca va a ser Cushing. Entonces, igual, o sea, ¿qué es lo que tenemos que decirle al paciente, no? Es que lo bueno y lo malo del corticoide. El paciente tendrá que entender, pero ese es un problema serio, ¿no? Porque los pacientes saben que lo hace bien y cada vez que pueden toman su corticoide. Se hacen dependientes, es como una droga, porque le alivia el dolor, le alivia la molestia, pero nada más, no es un modificador de la enfermedad. Entonces, para evitar irse al médico, toma eso. O sea, pero su médico sí le puede dar otras alternativas, sino que él, bueno, hay otros problemas que tal vez para nosotros es sencillo, ¿no? ¿Quién lo lleva al paciente? Es un señor mayor de edad o una señora con mucha incapacidad, la familia no puede estar trabajando, entonces él, para aliviarle todo ese proceso, agarra y sigue tomando, ¿no? Y la verdad, lamentablemente, se está dañando. Hay hipertensión, diabetes, susceptible a infecciones, se muere, osteoporosis, es decir. Entonces, ¿qué hacer? O sea, hay que concientizarlo, decirle que no, el corticoide no es bueno para él, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque es una droga muy dependiente a veces, porque sabe que cuando uno toma, se decae su cuerpo también, porque como el sistema se acostumbra, pues, ¿no? Al uso de corticoide exógeno. Y su sistema, ¿no? A nivel de la hipófisis, ¿no? Ya se paraliza frente a, ya que está recibiendo corticoide exógeno. Entonces, cada vez que no toma, siente debilidad porque no reacciona a su cuerpo frente a, ¿no? Entonces, es un bien complejo, no es que sea fácil, como que yo lo digo, ¿no? Que deje de tomar, no, tampoco porque es una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? No, pero es definitivamente controles, ¿no? Muy control. Muy bien. Ya. Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.